Construida a lo largo del río Nanchi, entre las empinadas montañas de la provincia china de Yunnan, encontramos a Yanjing, considerada como la ciudad más estrecha del mundo. En su punto más estrecho, la ciudad tiene solo 30 metros de ancho, mientras que la parte más ancha mide alrededor de 300 metros. En nuestro mundo existen ciudades tan extrañas que parecen salidas de la imaginación de algún narrador de cuentos. Es el caso de Yanjing, que no se sabe exactamente cuándo fue fundada, pero seguramente hace varios cientos de años atrás, y es considerada como una ciudad-prefectura. En China le dicen así por su división administrativa y gubernamental. Tan fuera de lo común y surrealista son las dimensiones de Yanjing, ubicada en el sureste de China, que más parece sacada de un cuento de fantasía que del Atlas geográfico. Desde los aires se aprecia como una urbanización de edificios alargados y altos que discurren a lo largo de un río angosto llamado Nanchi, rodeados de unas montañas empinadas, como si de pronto hubieran surgido de la nada. Las construcciones parecen mantenerse en pie casi por arte de magia, a los que un soplido de aire podría hacer desaparecer. A lo largo de su historia, la población ha ido creciendo siguiendo el cauce del río Nanchi y al abrigo de las montañas, y eso con el paso de los años le ha conferido una fisionomía peculiar tan alargada que a menudo se presenta como la ciudad más estrecha del mundo. Méritos no le faltan para ostentar ese récord extraoficial, desde luego. En su punto más estrecho, el asentamiento enclavado en la provincia de Yunnan mide 30 metros de ancho y el más amplio no pasa de los 300 metros. A cada lado hay una carretera principal, aunque la ciudad se extiende varios kilómetros al lado del río, un hecho que no deja de sorprendernos teniendo en cuenta las condiciones geográficas. La ciudad de Yanjing está conectada por unos cuantos puentes y tiene muchos edificios sorprendentes de colores a lo largo de la orilla del río. En los niveles superiores de la ciudad, un poco alejados del río, hay muchas tiendas y restaurantes tradicionales y de aspecto más moderno. Puedes pasear por el camino que sigue al río y saber que estás en el centro de la ciudad. Bueno, más o menos, técnicamente el centro de la ciudad son los puentes. A pesar de su peculiar estructura casi de pasillo, la población ha ido creciendo en vertical con edificios y torres de viviendas que serpentean por la orilla del Nanchi y que se establecen en sus aguas. Voces expertas coinciden que para sostener estos edificios o cualquier otra estructura es necesario que la simiente se apoye sobre un terreno que tenga la suficiente resistencia para soportar todo el peso del edificio, cosa que no acontece en Yanjing. Es peligroso por la cercanía al río, porque cualquier crecida o desborde de agua y lodo pueden dañar gravemente la estructura. Incluso se pueden apreciar que en las partes bajas no se cierran con paredes o muros, porque por experiencia saben que allí el río puede subir de nivel e inundar esos niveles inferiores. Y por la topografía podrían producirse desprendimientos o movimientos de tierra, lo cual sería una catástrofe con tantas edificaciones tan linderas unas con otras. Son edificios alargados para conseguir el máximo beneficio en cada porción de terreno. Al crecer tanto en altura pueden albergar a más personas. En esta ciudad residen unas 376.000 personas, aunque hay fuentes que elevan el número total por encima de las 400.000 personas. Las imágenes aéreas de la ciudad muestran grupos de edificios de varias alturas, negocios, aparcamientos y el tráfico que se desliza por las calles asfaltadas. Al haber crecido a lo largo, encaja perfecto entre las laderas escarpadas y a los pies de un río. Esto marca en gran medida el paisaje de Yanjing. La población está separada por las aguas turbulentas del Nanchi y dispone de varios puentes que conectan las dos orillas. Para estar preparado cuando sube el nivel de las aguas y ante la escasez de terreno, algunos edificios se alzan sobre pilares. Yanjing está más o menos a 2 horas y media del centro de Chaotong, que es la ciudad principal de esta región, una urbe con abundantes edificios. El condado de Yanjing hace parte de una ciudad-prefectura llamada Chaotong, que alcanza los 5,5 millones de habitantes y tiene un área de 23.132 kilómetros cuadrados. Hace parte de la provincia de Yunnan en China y está ubicada a 300 kilómetros de la capital provisional, Kunming, y a más de 2.000 kilómetros de Pekín, capital de China.
Jiangxing limita con la provincia de Sichuan en el norte y en el este. Realmente puede parecer difícil crecer en esta localidad porque la franja de tierra utilizada se encuentra entre las aguas turbulentas del río y con montañas escarpadas a ambos lados, así que a simple vista no parece el lugar ideal para construir una ciudad. Sin embargo, eso es lo que la hace especial. Hace muchos años la principal actividad de la zona era el comercio de sal, ya que la zona es rica en recursos naturales y se facilitaba el poder transportarla a través del río. Gracias a ello toma su nombre Jiangxing, debido a que Yang significa sal en chino. En la actualidad las cosas han cambiado un poco y lo que precisamente mueve la economía es la estrechez de la ciudad. Eso atrae a muchos turistas que interesados quieren saber cómo es la vida en este lugar. A pesar de todo, el desarrollo económico de la ciudad no es algo fácil, teniendo un acceso complicado al área. Lamentablemente hoy en día es una de las zonas más empobrecidas del país. Aunque sigue siendo una región rica en recursos naturales, su única actividad económica es la agrícola, pero por la dificultad del acceso, el Estado la tiene olvidada. De hecho, desde el 2003, el gobierno de China ha incentivado la inmigración de la ciudad, motivando a los jóvenes a irse de allí a otras ciudades en el este y en el sur del país en búsqueda de trabajo. También en 2014 atravesó un sismo de 6,3 grados que dejó un saldo de más de 200 muertos y 12,000 viviendas destruidas. ¿Qué te ha parecido la ciudad más estrecha del mundo y lo complicado de vivir en ella? Te leemos en los comentarios. Si te gusta nuestro contenido, suscríbete al canal para nuevos videos.